Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas, queridos amigos, a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700, una vez más. Hoy vamos a hablar de ese periodo llamado Siglo de las Luces, o más conocido como Ilustración, pero vamos a hablar solo de un aspecto muy concreto, de la Ilustración como esa etapa en la que, según el gran filósofo alemán Immanuel Kant, la razón alcanzó su mayoría de edad. Hay un librito pequeñito de nuestro filósofo que se llama justamente ¿Qué es la Ilustración? Y en el que Kant pues, nos invita a reflexionar sobre qué es lo que significa la mayoría de edad de la razón. Si hiciésemos un paralelismo con digamos, la evolución psicológica de la persona, ¿no? O el desarrollo psicoevolutivo de la persona, cuando el niño pequeño empieza a adquirir noción del yo, en torno a los 7 años aproximadamente, 6-7 años, empieza como un periodo, diríamos, personal o de conciencia personal, pero en el que, de todas maneras, durante muchos años, aproximadamente en un marco de, pues entre 8 y 10 años más, el crío o la cría va a estar muy marcado por la especie de admiración o adoración ciega por el padre o la madre, ¿no? Los famosos complejos de Edipo o de Electra, de los que nos habla el psicoanálisis freudiano. Pero llega un momento en el que, cuando ya se da ese tránsito hacia la adolescencia, el muchacho o la muchacha empiezan a pensar por ellos mismos y empiezan a adquirir un matiz crítico y un matiz personal, a darle un sello, un toque personal a su modo de ver el mundo, que entre otras cosas lleva pues casi siempre el signo característico de alguna manera repudiar lo recibido o de alguna manera, en palabras otra vez freudianas, matar al padre. Es decir, empezar a independizarse de la independencia de la educación que hemos recibido siempre, entendida en sentido de superego, de superyo, como una imposición de modos de ver el mundo o una imposición de valores o una imposición de mapas morales o religiosos, etcétera. El muchacho o la muchacha empiezan a autoafirmarse, digamos, a creerse un yo ya que empieza a madurar, que empieza a entrar de alguna manera en la vida adulta, y en un primer momento lo hace por oposición al mundo de sus mayores. De ahí la reacción habitualmente de rebeldía del adolescente, no solo frente a los padres, sino también frente a profesores, profesoras, en una palabra, frente al mundo adulto en general. Siguiendo este paralelismo, podríamos decir que a lo largo de todos los siglos de la historia de la filosofía, al menos la occidental, la filosofía ha venido pues como arrastrando una especie de inercia de pensar por istmos, entendemos, por fidelidad a escuelas, a corrientes, a sectas filosóficas, lo que en la antigüedad se llamaban sectas filosóficas, que no eran sino corrientes o escolásticas, ¿no? de una línea determinada que casi siempre seguían a un autor, ¿no? Bueno, es famosísima a lo largo de toda la Edad Media, las dos líneas platónica y aristotélica, ¿no? Esa especie como de dialéctica, de confrontación entre platónicos y aristotélicos a lo largo de toda la Edad Media, que además cada uno de ellos pues, fueron de alguna manera representados por dos órdenes religiosas que fueron los franciscanos y los dominicos, ¿no? Los franciscanos seguían a Platón y los dominicos seguían a Aristóteles. Pero siempre la fidelidad a una tradición o a una línea de pensamiento o a una corriente epistemológica pues te encorseta o te mete o te marca las directrices dentro de las cuales te tienes que mover. Y ahora aparece una razón que además se ha creído muy mayor, como el niño chico o el puber, que se cree que como ya le está saliendo barba, ya es un adulto, pues la razón en el siglo XVII, ¿no? En plena ebullición del racionalismo, se cree muy mayor ella, ¿no? La razón cartesiana, ¿no? Que lo puede explicar absolutamente todo, que lo puede abarcar todo. Esa razón omniabarcante del racionalismo, que cree que sus límites y los del mundo son los mismos, ¿no? Que la identidad absoluta entre el pensamiento y la realidad es algo que no tiene discusión, ¿no? Mi lógica coincide con la lógica del mundo, lo que es racional para mí tiene que ser real fuera de mí. ¿No? Es decir, la razón lo entiende todo, lo comprende todo, te lo explica todo y encima te regala un peine. Pero un siglo más tarde, el filósofo Kant se da cuenta de que la razón tiene que ser crítica, y esa crítica que va a emprender contra todo y todos, no contra en el sentido de oposición, sino que va a ser aplicada como una lupa, como el microscopio con el que el científico se fija ciertamente y con firmeza
en la célula que está descomponiendo para que no se le pase ni un detalle, pues del mismo modo que se va a aplicar esa crítica hacia la realidad y hacia el conocimiento y hacia el hombre, el mundo, la vida, etcétera, también debe volver ese ojo crítico hacia sí misma. Una razón que se critica a sí misma y que se hace consciente de sus propios límites. De alguna manera podríamos decir, aunque siempre, yo entre otros, hemos mantenido que el pionero quizás de la filosofía postmoderna fuese Nietzsche en el siglo XIX, ¿no? Pero aquí ya tenemos, yo creo que una primera simiente de lo que va a ser la posterior crítica a la modernidad y a la razón moderna que va a correr a cargo de la posmodernidad. Esta primera simiente lejana viene del filósofo Kant, cuando él dice que la razón también tiene obligación de ejercer esa crítica sobre sí misma, para ver cuáles son sus propios límites. De ahí que una de las obras más importantes de toda la historia de la filosofía y de toda la historia de la teoría del conocimiento sea justamente la obra cumbre kantiana de la crítica de la razón pura, donde nuestro autor lo que hace no es otra cosa sino, pues, efectivamente establecer cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento teórico real y ver en qué terrenos la razón puede conocer y en cuáles no. Bien, dicho esto, a mí lo que me interesa es que la tesis del otro librito pequeño de Kant, de qué es la ilustración, en la que nuestro autor anima a todo el mundo a pensar con autonomía, con una razón crítica, con una convicción absoluta de que no debemos creer ni seguir nada que no hayamos reflexionado por nosotros mismos o experimentado por nosotros mismos. Que, por cierto, esto también engancha a la filosofía kantiana con la inmensa mayoría de las corrientes de filosofía oriental de siempre, porque en la más pura tradición zen siempre se ha dicho que la única verdad, que la única ciencia es la que procede de la experiencia, es decir, que no deberíamos asumir nada que no tengamos realmente comprobado por nosotros mismos que es cierto. Cualquier otra cosa que podamos mantener no es sino un corpus de creencias o un mapa mental sobre la realidad que habitualmente lo hemos recibido por herencia y que fatalmente, pues quizás la mayoría de las veces y la mayoría de nosotros podemos tenerlo asumido como si fuese un espejo de la realidad sin habernos molestado nunca en comprobar si era cierto o no. Esa es la tesis fundamental del librito que es la ilustración y esa es la invitación que yo quiero hacer hoy a todos nuestros amigos del canal. Es muy fácil y muy normal que ese ego que en el fondo nos creemos todos, ese yo con el que nos identificamos, ¿no? Esa cosa que no es más que un mapa, lo que Antonio Blay llamó el yo idea, esa cosa que creo que soy y que es el resultado de mi identificación, pues sobre todo con mis contenidos mentales, también con mi imagen corporal, por supuesto, pero con mis contenidos mentales, con mis ideas, con mis creencias, con mis valoraciones, con mis visiones del mundo. Todo eso me da seguridad y me hace creer que yo soy eso, yo soy el que piensa eso, el que dice eso, el que siente eso, el que cree eso, el que milita en tal o cual organización. Eso, digamos, me da seguridad, no me hace creerme a alguien, me da como una cierta estabilidad porque me hace caer la ilusión de que creo que sé quién soy el que piensa estas cosas. Pero eso encierra una trampa mortal. En primer lugar, que ninguna persona, ninguno de nosotros somos lo que pensamos. Cualquier cosa que pensemos es algo sobre lo que podemos cobrar conciencia y en ese sentido, como decíamos en vídeos anteriores, se convierte en el objeto de mi atención, no en el sujeto. Cualquier contenido mental no soy yo porque yo puedo tomar conciencia de dichos contenidos y yo soy el que toma conciencia, no el contenido. Pero más allá de eso, aquí lo que queremos es hacer una especie como de fenomenología de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestros mapas mentales y de nuestras visiones del mundo. Yo tengo comprobado ya, en fin, creo que tengo ya suficiente canal de identidad como para poder decir esto con una cierta certeza. La inmensa mayoría de personas que he conocido a lo largo y ancho de mi vida, su forma de estar en la vida, de estar en el mundo, su forma de funcionar, a nivel de ideas, de creencias, de ideologías, de valores, etcétera, suele ser, como decirlo, por una expresión que sea un poco coloquial, muy en paquete. Es decir, si yo soy de esta corriente, pues yo tengo que pensar esto y esto, y si soy de la contraria, pues tengo que pensar esto, otro. Entonces, por ejemplo, en cuestiones, vamos a decir, de ideología política, si soy de derecha, tengo que estar a favor de esto y en contra de esto otro, y viceversa. Y si soy de izquierda, pues tengo que estar a favor de esto o en contra de esto otro. Lo mismo si estamos hablando de creencias religiosas, lo mismo si estamos hablando de planteamientos éticos, que pueden ser más conservadores, más liberales, más progresistas, etcétera. Pero hay como una tendencia, yo creo que automática, inconsciente, a pensar en paquete, a pensar en consigna, a pensar con bandera, lo que yo llamo las banderas ideológicas. La bandera es algo mucho más profundo que una tela o que un trapo con colores
que simboliza algo, aunque sea algo tan emocionalmente profundo como la noción de patria o de pueblo o de los míos, ¿no? La bandera también es todo lo que constituye mi sistema de creencias, algo con lo que me identifico de tal manera que acabo confundiendo el mundo y la realidad con esa bandera que yo tengo. Pero aquí, si seguimos un poco el consejo kantiano, tendríamos que aceptar un poco la invitación de pasar revista a esas ideas. Alguien dijo una vez que deberíamos revisar nuestras ideas al menos una vez al año para ver si realmente son nuestras o no, porque el riesgo de que estemos pensando de memoria o de modo pasivo, o por tradición, o por herencia, o porque aún sigamos teniendo plasmado en lo más profundo de nuestra mente la educación de nuestra primera infancia que nunca fue revisada. Eso puede explicar también a veces muchas reacciones psicológicas o emocionales de disgusto o de falta de confort o de falta de tranquilidad que tienen muchas personas porque pueden estar a lo mejor pues viviendo una vida o viviendo unas opciones o unos compromisos éticos que en el fondo no les salen del corazón, sino que asumieron de una manera muy automática, muy mecánica, porque se les dijo desde muy pequeños, esto es el bien, esto es lo que hay que hacer, y lo asumieron de un modo acrítico, como el crío pequeñito asume lo que dice papá y mamá como si fueran un dios. En este sentido, la acción filosófica, la actividad filosófica tiene que empezar por ser pues una lupa o un bisturí que pasa revista a nuestras propias ideas, a esas cosas que nos bullen en la cabeza, para, en primer lugar, deberíamos hacer una génesis o una genealogía de nuestras principales ideas, creencias y valores para ver si realmente tienen su origen en una investigación que hemos hecho nosotros, que hemos descubierto con nuestra propia experiencia, nuestra propia reflexión, nuestro propio estudio, o si más bien fueron aceptadas desde tiempos antiquísimos en nuestra biografía y ahí se quedaron anquilosadas como tótems intocables y sagrados que nunca me atrevo a cuestionar porque además me podría generar culpabilidad, ¿no? O que soberbio soy, que me permito la licencia de cuestionar las cosas que me enseñaron mis mayores cuando yo debería aceptar con humildad las enseñanzas que me han dado. Estos son esquemas que están muy arraigados en la gente, en muchísimas personas, pero que en realidad no son actitudes filosóficas. El gran Nietzsche nos va a invitar también a hacer eso, es decir, él dice que al principio los antiguos pues afirmaban el valor y el poder del individuo, de la libertad, de la voluntad y de la afirmación diaria y cotidiana de la vida, hasta que de pronto en un momento determinado, muy al comienzo de la historia, esa libertad o esa afirmación del individuo fue sustituida por la obediencia y por la obediencia ciega. La asunción, llámela adhesión, podemos llamarla adhesión a una corriente filosófica o podemos llamarla fe, entendida como asimilar una serie de dogmas, pues muchos de ellos sin ningún sentido, con muy poco sentido, y permitiendo que eso configure nuestra visión del mundo y de la vida, porque se nos ha dicho que lo humilde y lo modesto es justamente pues eso, la obediencia y la sumisión y en lugar de la búsqueda intelectual, de la reflexión y de una palabra de la libertad. El pensamiento crítico debe tener como primer objeto uno mismo. Desde mi punto de vista, nadie es filósofo si no empieza apuntando con la lupa de la filosofía a su propio interior, analizando de dónde surgen sus convicciones, por qué está tan seguro de que son sus convicciones, si de verdad las ha razonado, las ha meditado, las ha reflexionado o no, las ha comprobado, las ha vivido en algún momento o simplemente sigue viviendo una tradición ciega que nunca se atrevió a cuestionar por razones, a veces por razones de tipo emocionales o psicológicas y otras veces pueden ser sencillamente pues, por mecanismos inconscientes, ¿no? En cualquier caso, es verdad que hay una diferencia entre una actitud que yo llamaría no filosófica, que es la actitud de decir, como yo soy de esta ideología, de esta corriente, de esta religión o de esta creencia, esto ya se me convierte para mí en una etiqueta o en un marco desde el que tengo que juzgar, o mejor dicho, prejuzgar cualquier cosa que la vida me vaya poniendo y ya tengo el juicio de antemano preparado. Si está a favor de mi marco previo, pues será bueno y será acertado y será correcto. Si está en contra, será malo, estará equivocado, estará en el error. Y por supuesto todos aquellos que no compartan mi mapa o ese cuadro o ese marco están equivocados, como es lógico. Esto es lo que además en la historia de la filosofía hemos llamado dogmatismo de toda la vida. El pensamiento dogmático es el de aquel que es el que está siempre en la verdad y los demás en el error. Sin embargo, frente a actitud, habría una actitud que es una actitud realmente filosófica, que es la que, bueno, pues yo renuncio a los marcos preestablecidos, renuncio, digamos, a esos eslóganes que están ahí prefijados, renuncio a todos los arquetipos y a cosas que creo que son verdad porque siempre han sido así, que ese es otro argumento, sobre todo en moral. Esto es lo bueno porque siempre ha sido así. Van a venir ahora aquí los modernitos a decirnos que no, que ahora lo bueno es otra cosa.
y un poco intentar soltar ese lastre antifilosófico de cargar con ideas o con mapas mentales de la realidad, que no los he creado yo a partir de mi experiencia o de mi estudio, de mi reflexión y de mi formación, y empezar cada día pues con una visión nueva, como si el nuevo día fuese una pizarra en blanco que me tiene que ir permitiendo escribir mi propia biografía en ella y ir viendo cómo interpreto cada una de las cosas que me van surgiendo desde la propia experiencia y desde mi búsqueda honesta de la verdad. De manera que frente a la corriente, diríamos, de un extremo del dogmatismo, que la verdad es lo que yo pienso, todo lo demás es el error, o la corriente contraria, que es la del escepticismo, que empezó con los sofistas y con Pirrón y con, bueno, muchas corrientes que ha habido a lo largo de la historia, de filósofos que negaban la verdad, negaban el conocimiento y negaban el bien, pues no había ninguna posibilidad de conocer nada de manera racional. Frente a esos dos extremos, nosotros proponemos por la postura kantiana, que es el criticismo. La verdad no es algo ya alcanzado, sino la verdad es un proceso, es una realidad, pues eso, evolutiva, procesual, perfectible, y de alguna manera pues el estar en el camino de esa búsqueda con una razón crítica es lo que nos puede ir sirviendo pues para ir un poco allanando ese forraje de conceptos viejos que entre otras cosas a veces pueden pertenecer a paradigmas que ya no responden a la realidad, porque la realidad, como decía Heráclito, también es continuamente movible. Bueno, pues con esto vamos a dejar la reflexión de hoy. Os invitamos a cultivar en vosotros ese talante ilustrado al que nos invita Kant a su vez, e intentemos ser un poquito autocríticos con nuestras ideas, nuestros valores y nuestras visiones del mundo, nuestros mapas mentales, o al menos tener la actitud de una revisión continua y permanente, porque en eso y no en otra cosa es en lo que consiste la verdadera actividad filosófica. Como dijo el gran sabio Sócrates de la antigüedad, para muchos de nosotros, pues quizás el primer gran filósofo de los pies a la cabeza, una vida sin reflexión continua no merece la pena ser vivida. Pues nada, espero que os haya gustado esta breve reflexión, sobre todo espero que aceptéis la invitación de buscar dentro de vosotros y vosotras cuál es el origen, la génesis, la genealogía de vuestras visiones del mundo y de la vida, y ver qué es lo que realmente pensáis, intentando libraros de cualquier encorsetamiento ideológico y pensar por vosotros mismos y vosotras mismas y estar siempre abiertos a la posibilidad de estar equivocados, y a partir de ahí, con esa actitud socrática, pues buscar la verdad con humildad y con modestia. Muchas gracias por estar ahí como siempre y un abrazo muy fuerte a todos y todas.